Has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor.
Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes nuevamente en esta nuestra clase de los días miércoles por la noche. Estamos estudiando la serie sobre heredando las promesas y estamos estudiando la vida de Abraham, pero es importante que recordemos que la razón por la cual estamos haciendo este estudio y la razón por la cual buscamos el aprendizaje de cada uno de los lugares, de las cosas que nuestro padre Abraham pasó, es porque nosotros queremos heredar las promesas que él heredó también al final. Así que cada cosa que estamos estudiando, hermanos, es con este trasfondo y es importante que no lo olvidemos mientras vamos avanzando en cada capítulo, cada fase. Hoy vamos a estudiar, y hoy en la clase que viene vamos a estudiar uno de los pasajes que en lo personal más me ha recordado, más me ha bendecido, más me hace tener un corazón lleno de gratitud hacia el Señor. Cuando yo lo escuché por primera vez, bueno, no por primera vez, pero una prédica que realmente tocó mi corazón en el país de Guatemala, y lo predicó una persona de los Estados Unidos, pero cuando predicó este tema, que de hecho yo recordaba, nunca se me olvida el título del tema, que predicó este pastor, se quedó grabado en mi corazón y yo espero que cada una de las cosas que estemos estudiando también, obviamente desde el punto de vista o enfoque de que queremos heredar las promesas que el Señor tiene para nosotros, podamos también guardar y atesorar esto en nuestros corazones, hermanos. Antes de iniciar, me gustaría entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, eres grande, eres bueno, eres fiel, tú habitas en la eternidad, Señor. Y aún así, Padre, te dignaste a mandar a tu Hijo para redimirnos y preparar un pueblo, Señor, preparar personas, preparar gente que pueda estar contigo en los cielos. Ese es el plan. Gente probada, gente que pueda estar con nuestro Padre en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, ese fuego, esa visión, y que no malgastemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestras finanzas en cosas que no convienen, sino que podamos dedicarnos a las cosas que tienen un valor eterno. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Sella estas palabras con tu mano y con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a estar viendo una parte de nuestra serie donde Abraham está haciéndole preguntas al Señor. Y hay veces en la vida donde cada uno de nosotros se encuentra tal vez en alguna etapa de la vida donde le pregunta, bueno, Señor, y tú me prometiste esto. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo recibí esta promesa, o hay en alguna prédica, o en la lectura de la escritura, o en algún momento recibimos alguna promesa del Señor, pero puede que llegue el momento en que nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está, verdad? ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está eso que el Señor me ha prometido? Y Abraham llega a un punto en su vida donde se hace también esta pregunta, y leemos en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, he aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y no creo en lo personal, hermanos, que Abraham haya percibido el impacto de lo que le acababa de decir al Señor, ¿no? Pero en otras palabras le está diciendo a Abraham al Señor, Señor, no me has dado quien me herede, no tengo herencia. Y en aquellos entonces era muy importante tener un heredero, como lo sigue siendo tal vez en nuestros días, aunque no de la magnitud que era en los tiempos
bíblicos. ¿Y por qué esto, hermanos? Bueno, porque si no hay un heredero, se termina el linaje familiar. Y algo interesante que quiero llamar su atención es que esto también, hermanos, es verdad en el ámbito espiritual. Si no reproducimos hijos espirituales, entonces no vamos a tener nada que presentarle al Señor en su trono. O en otras palabras, si nuestra presente generación o descendencia no es santa, no van a continuar divulgando el reino. Y ambas cosas son muy, muy, muy importantes. Mire, vamos otra vez al rompecabezas. A mí me gusta hablar de los rompecabezas porque son piezas que podemos ir juntando. Abraham está preocupándose en este momento porque las promesas del Señor no se han cumplido y ya han pasado algunos años. Y una preocupación principal para él era tener un hijo o a quién le iba a heredar. Por eso vemos que en el versículo pasado le está diciendo, Señor, ¿y quién me va a heredar este Damaseno, mi mayordomo? Vamos a nuestras vidas ahora, hermanos. Como leímos, si no hay un heredero, se termina el linaje familiar. Miren, no sé sus familias, pero en mi familia, por parte de mi papá, nosotros tenemos un apellido, ¿verdad? Y estábamos haciendo cuentas y dijimos, bueno, abundan las, o salieron niñas, ¿verdad? En los hijos, en los nietos, y solo hay un nieto que tiene el apellido Monroy y que va a poder continuar con este linaje, ¿verdad? Porque las pequeñas, pues ya va a ser su segundo apellido y sus hijos van a perder totalmente el apellido, ¿verdad? Los nietos, ya el apellido Monroy va a desaparecer. Pero quiero trasladar esto al área espiritual, hermanos, para que podamos meditar la importancia de esto. Si no producimos hijos espirituales, si no invertimos en las personas y sobre todo en nuestra familia, pero voy a partirlo en dos. Si no invertimos en las personas, no vamos a tener fruto que presentarle al Señor. Acuérdate que a la eternidad no te vas a llevar tu cuenta bancaria, ni tu banco, ni tus propiedades. Solo te vas a llevar tu carácter y lo que tú hayas sembrado en otras personas. Pero si eres padre de familia, si tienes hijos o tienes gente en tu casa a tu cargo, es bien importante que presionemos porque nuestra descendencia sea santa y continúen con el legado que es seguir divulgando el reino de Dios. Miren, en ese aspecto yo me siento tan agradecido. Yo tengo el privilegio de ser tercera generación de en mi familia, de gente que ha estado sirviendo al Señor, buscando el reino de Dios y su justicia. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe de esforzarse por esto. Yo quiero leer un pasaje de Isaías capítulo 59, versículo 21, que dice, «Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre». Vemos aquí cómo esta verdad se repite a través de todas las escrituras, hermanos. Debemos de reproducirnos espiritualmente en nuestros descendientes. Esto es algo que el Señor nos ha dado. Y miren, ¿qué podemos reproducir? Bueno, podemos reproducir lo que somos o lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Podemos reproducirnos en los dones que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, tal vez el Señor nos ha regalado el don de fe, o el de sanidad, o el de hablar en lenguas, o el de ser maestro, o el de la profecía, o el de la música. Algún don en el cual el Señor te haya dado, es importante que puedas enseñarle eso también a tus hijos. Y como leímos en Isaías, vean cómo dice, el espíritu mío está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Entonces, hermanos, la bendición, los dones que el Señor te da, y esta es una de las cosas por las cuales nosotros debiéramos también de anhelar los dones,
que el carácter, que el fruto del Espíritu sea formado en nuestras vidas, porque eso es algo que también podemos heredar a nuestra descendencia, abre las puertas para que nuestra descendencia también pueda obtener esto. Imagínense, y es como lo natural, si en lo natural tú recibiste una herencia, pues de ahí es más fácil que puedas hacer crecer esa herencia. En lo espiritual es igual, si nosotros nos esforzamos por tener desarrollados en nuestras vidas hechos de fe, dones espirituales, el carácter de Dios en nuestra vida, podemos ayudarle a nuestra descendencia no solamente a heredar eso, sino a que ellos puedan aún crecerlo. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Smith Wigglesworth. Vemos cómo él fue muy célebre por hechos de fe que hizo. No recuerdo el número exacto, pero hay varias resurrecciones escritas y verídicas constatadas en las cuales estuvo presente y él resucitó a algunas personas. Y el Dios lo utilizó muchísimo en hechos de fe, de sanidades, de milagros. Y todos sus descendientes espirituales de Smith Wigglesworth eran de la misma mentalidad y del mismo espíritu. Por lo tanto, podemos decir que Dios quiere bendecir a las naciones a través de la simiente santa que reproducimos. ¿Y cuál es esta simiente santa? Es la iglesia del Señor, la iglesia que Él busca sin mancha, sin arruga. Y esto quiero dejarlo, hermanos, muy enfatizarlo. Busquemos más del Señor. Busquemos más de Él. Busquemos ser su amigo. Busquemos su gloria. Busquemos tener lo que Él tiene también para nosotros. Busquemos alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque eso también nosotros vamos a poder reproducirlos a través de nuestra simiente santa. Regresemos a Génesis capítulo 15 y vamos a leer ahora el verso 4 y 5. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él. Entonces recordemos que Abraham le está preguntando, Señor, ¿y quién me va a heredar? No tengo hijo, me va a heredar mi mayordomo, Damaseno Eliezer. Y entonces el Señor le responde, dice, he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y es interesante, hermanos, que en esta segunda vez el Señor eleva la promesa que le había dado a Abraham. Primero le había dicho, en las clases anteriores leímos que su descendencia iba a ser como la arena, como el polvo de la tierra, y ahora le está diciendo que va a ser como las estrellas, que si las podía contar. Y esto nos muestra claramente, hermanos, que hay dos grupos diferentes en estas promesas. Es decir, el Israel natural, que representa la simiente física, la tierra, y el Israel espiritual, que representa la simiente espiritual, las estrellas del cielo. Esto es bien importante, hermanos. Miren, estaba leyendo un libro en los tiempos que el Señor me regala de tráfico. Bueno, no lo estoy leyendo, lo tengo en audio, pero es un libro. Y este libro está hablando sobre las simbologías que tiene el libro de Apocalipsis. Y en la simbología que tiene el libro de Apocalipsis, el escritor de este libro dice, es bien interesante que nosotros notemos que Juan sí vio las cosas que él está escribiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, vi un candelero, vi una lámpara, vi unas estrellas, vi un león, vi un cordero. Y él sí está viendo eso y lo está plasmando en papel, pero cuando nosotros leemos eso, nosotros tenemos que entender el significado de eso que Dios le estuvo mostrando a eh, Abraham. Un segundo porque se me fue la luz, hermanos. Un segundo, déjenme. Listo. Eh, como le estaba diciendo, Dios a través
de estos dos, perdón, de la simbología que encontramos en el libro de Apocalipsis, nos da a entender ciertas cosas. Y ahorita que estaba leyendo sobre las estrellas, ¿qué son las estrellas? Es bien interesante, hermanos, que el Señor empieza Apocalipsis hablando sobre las iglesias, sobre lámparas, ¿no? El candelero, y luego habla sobre las estrellas también. Y en las escrituras tenemos referencias variadas sobre esto y es importante que cada uno de nosotros eh, tenga en cuenta cada una de las cosas que el Señor nos habla. Las estrellas, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que las estrellas son, así como las estrellas tienen diferente nivel de brillo, diferente nivel de gloria, así los cristianos que se esfuerzan en el Señor, que conocen al Señor, van a tener diferentes también niveles de gloria. Y entonces las estrellas está hablando de personas espirituales. Y si conectamos esto con lo que estamos leyendo sobre Abraham, podemos ver que el Señor le está diciendo no solamente vas a tener una simiente física, sino también vas a tener una simiente espiritual. Y entonces, hermanos, no solamente siguiendo armando el rompecabezas, no solamente Abraham le está diciendo, Señor, ¿y quién me va a heredar? ¿Va a ser este Damaseno? ¿Cómo va a estar? Porque tú me habías prometido algo y es fecha en que todavía no se cumple eso que tú me has prometido y yo quiero pues saber qué va a pasar. Y a veces uno piensa, hermanos, que preguntarle al Señor puede ser algo equivocado o erróneo, pero vemos cómo el Señor aquí en su grande misericordia y en su bondad le dice a Abraham, no solamente le dice, no te va a dar yo te dije que iba a ser un hijo tuyo, el que te iba a heredar, sino veamos cómo el Señor le repite la promesa, pero no solamente se la repite, sino que engrandece aún la promesa. No solamente era como la arena, como el polvo de la tierra, sino ahora va a ser como las estrellas del cielo. Así que es sorprendente cómo el Señor continuamente da testimonio de las promesas que Él ha hecho, aunque la promesa parezca demorar, demorar y demorar. Algunas veces los años pasan y nos preguntamos si estas promesas aún están en el ámbito de lo posible. Y entonces nos encontramos en un lugar donde somos desconocidos y alguien proféticamente reconfirma esta promesa. Hermanos, el Señor no retarda su promesa como algunos piensan o sienten. Pero en su misericordia y en su bondad Él nos recuerda una y otra vez y otra vez. Y a veces pensamos nosotros que como ya pasó mucho tiempo, pues ya no va a pasar, ¿verdad? Mira, te voy a contar un secreto o algo que no sé si les he contado, porque ya no va a ser secreto. Yo recuerdo que en algún momento, ya de casado, mi esposa me dijo que en alguna ocasión un hermano que tenía el don de profecía, pero de profeta, perdón, no de profecía. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Don de profecía, el que escuchamos en la iglesia, cuando alguien levanta su voz, bueno, recibe una palabra del Señor y la comparte. Pero el profeta, hermanos, el profeta puede ver más allá, puede servir de guía en las escrituras hacia los reyes, hoy en día la iglesia, puede también servir para reconvenir o arreglar cosas que no estén bien en la vida de personas o en la vida de la iglesia, etcétera. Son dos cosas diferentes. Pero este hermano que estuvo en una reunión donde estuvo mi esposa, que era un hermano de Sion que tenía el ministerio de profeta, y él oró por mi esposa y le dijo, tú te vas a casar con un pastor. Y mi esposa guardó eso en su corazón, ¿verdad? Y cuando llegó cierto tiempo, después de ciertas circunstancias que sucedieron, recuerdo que cuando me mencionaron, me hablaron por teléfono en mi caso y me dijeron, pues es que hemos orado y sentimos que el Señor te está llamando a que le sirvas de pastor. Y yo me quedé. Y fue cuando mi esposa dijo, es que a mí me habían dado esa profecía. Y yo me quedé con cara, como decimos, con cara de what.
Pero a veces el Señor, hermano, nos recuerda. Déjame decirte que el Señor a mí ya me había hablado, no una, dos, varias veces. Y no me lo recordó una, ni dos, ni varias veces. Y puede ser que el Señor te haya hablado a ti. Puede ser que el Señor te haya prometido cosas a ti. Y voy a decir una frase que puede ser que a veces esas promesas se burlen o el enemigo las use. El enemigo a veces usa esa promesa para probarnos y decirnos, no es cierto. Lo que Dios te dijo, no es cierto. ¿Quién te dijo que tú ibas a poder hacer eso? ¿Quién te dijo que tu familia iba a poder ser tocada? ¿Quién te dijo que tu esposo? ¿Quién te dijo que tu esposa? Hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces el enemigo es el que se burla y hace y reta la veracidad de las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero Pastor Cara me escribe en el libro y leo textualmente. Creo que el mayor clamor dentro de nuestro hombre espiritual es ser fructífero. Es decir, el hombre espiritual adentro de nosotros, hermanos, quiere impulsarse, quiere dar fruto, quiere caminar. Y en la escritura, la mujer estéril representa el clamor profundo del alma. Oh, quiero fruto, quiero mucho fruto. Almas que sean tocadas para tu reino. De hecho, en las escrituras, hermanos, todas las ilustraciones de las mujeres estériles en la escritura representa a quien ha pasado años sin ver la promesa de Dios cumplida. Pero de hecho cantamos un canto que dice canta estéril, canta la que no daba luz, ¿verdad? Porque la promesa del Señor sigue siendo vigente. Pero esta mujer que es estéril ha pasado años siendo humillada, sin dar a luz la vida que tan desesperadamente desea, las promesas que Dios tenía para esta persona. Sin embargo, cuando esa promesa se cumple y ella da luz a ese hijo varón, ese hijo usualmente afecta a la nación o a las naciones. Y podemos mencionar varios ejemplos en las escrituras. Ahí tenemos a Ana, la mamá de Samuel, mucho tiempo clamando, mucho tiempo orando, mucho tiempo pasando sin ver respuesta. Pero el día que el Señor le respondió, ¿quién fue quien nació? Samuel. Otro ejemplo lo tenemos con Manoa y su esposa que igual tiempo orando, nada. Y de repente el Señor les visita y quien viene, Sansón. Otro ejemplo lo tenemos con Elizabeth. Elizabeth en el Nuevo Testamento era estéril. Años sin ver el cumplimiento del Señor. Años sin ver nada, pero de repente queda embarazada después de que su esposo tiene un encuentro con el ángel en el lugar santísimo. ¿Y quién es quien llega a la escena? Juan el Bautista. Así que hermanos, cuando la promesa llega y llega con un fruto que va a impactar a las naciones, y eso es lo que queremos en nuestra vida. En Isaías capítulo 54 versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El apóstol Pablo, hermano, cita este versículo también en Gálatas, y lo voy a leer en Gálatas capítulo 24, versos 27 y 28. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Pero de aquí surgen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puede la estéril dar a luz más hijos que la casada? ¿O cómo puede la desolada y aquellas que nunca han tenido dolores de parto dar a luz más hijos? Pues la respuesta es, el apóstol Pablo está hablando de hijos espirituales, de hijos de la promesa. Pablo está hablando de los hijos nacidos por medio de la fe. Isaac, hermanos, de hecho fue nacido por medio de la fe, un acto de fe. Nosotros nacemos al reino de Dios y somos hijos de Abraham, igual por medio de un acto de fe. Déjame decirte que en el mundo espiritual, en la iglesia, hay quienes nunca se han casado, pero tienen miles de hijos en su haber. También conozco parejas que nunca han tenido
hijos en lo natural, pero espiritualmente tienen un sinnúmero de hijos, como el Señor le prometió a Abraham, como las estrellas del cielo. Miren, como ejemplo de esto está Pastor Bailey. Pastor Bailey no tuvo hijos en lo natural, pero tiene muchos, muchos hijos espirituales. El vicepresidente de la confraternidad donde estamos, Pastor Humphreys también, y nuestra hermana Sarah Humphreys, no tienen hijos naturales, pero yo estoy seguro que tienen muchos, un sinnúmero de hijos espirituales, como las estrellas del cielo. Y hermanos, es un acto de fe, creerle a Dios, creerle a Dios. Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y Abraham creyó a Dios, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Es decir, en otras palabras, Abraham fue declarado justo simplemente porque le creyó a Dios y creyó lo que Dios dijo. Y mire, estoy seguro que muchos de los que me están oyendo hoy, Dios les ha dado alguna promesa. Y si no te la ha dado, lee las Escrituras porque te va a dar una. Y si no, hermano, lee los Evangelios. El Señor, ahí hay muchas promesas para los que han decidido seguir al Señor. Me vienen a la mente algunas. Yo recuerdo mucho cuando estaba en otro país, yo leía mucho el versículo donde dice que ninguno que haya dejado padre, madre, su casa, su país, etcétera, etcétera, no va a recibir más en esta tierra y en la eternidad su galardón. Y yo le decía, Señor, nosotros dejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, hay promesas de Dios. Dice que podemos ser coherederos con Cristo, a los vencedores. Lee Apocalipsis, lee todos el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. Al que venciere, yo le voy a dar una piedra blanca, como escuchamos el canto del día domingo. Una piedrecita blanca en el cual va a estar escrito un nombre nuevo. Al que venciere, yo le voy a dar la corona de la vida. Al que venciere se va a sentar conmigo y va a reinar. Al que venciere lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Todas esas promesas son promesas para todos aquellos que se atreven a creerle al Señor y a ser vencedores. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje, hermanos? Este pasaje nos está diciendo que la salvación viene por un acto de fe, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Porque si lo hubiéramos hecho, ya no es un gratuito, ya nos deben algo porque hicimos el trabajo. Nosotros no morimos por nadie, somos declarados justos sobre la base que creemos en el Señor Jesús, que Él es nuestra justicia. A esta frase se le llama justicia imputada. Y la justicia le dice sí a nuestro Dios. En otras palabras, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien reconoce que es pecador, que necesita arrepentirse y que le pide perdón al Señor Jesús, le pide que perdone todos sus pecados y decide a partir de ese día vivir una vida nueva y decide caminar cada día confesando y viviendo que el Señor Jesús es su Señor y su Salvador, y esto implica que ya no vive para Él, sino vive bajo los reglamentos, bajo las leyes, bajo las promesas del reino, y lleva una vida en santidad, porque Él es también su Salvador, el que limpia sus pecados, y empieza un proceso de transformación. Pero a esto se le llama, esta persona delante de Dios en ese momento es declarado justo, porque ha sido lavado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el proceso que se llama justicia imputada. Es decir, esa persona no es totalmente justa, no ha sido cambiado todos sus deseos internos, sus anhelos internos, pero en ese momento delante de Dios, Dios lo ve a través de la sangre del Señor Jesús y es declarado justo. Yo lo he mencionado en otras ocasiones con un ejemplo en la universidad. Yo recuerdo que el primer día que entré a la universidad, a mí me dijeron, el primer maestro que llegó, me dijo,
Señores ingenieros, buenos días. Y dije, ¿a quién está hablando, no? Bueno, está hablando de nosotros. El problema es que yo no me consideraba ingeniero hasta que no tenga mi título. Pero él dijo, no, desde que pisaron aquí la escuela el primer día son contados como ingenieros, aunque todavía no son ingenieros. Falta que acaben sus 4 años y medio y se titulen, ¿verdad? Es algo similar, hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor somos contados como justos, aunque empieza el proceso de justificación en nuestras vidas. Ok, ahora vamos a entrar, hermanos, a uno de los pasajes para mí más impresionantes que yo he tenido la oportunidad de entender. No lo creo entender en su totalidad, pero lo que he alcanzado a entender me llena de gratitud. No, mi mente no alcanza a comprender cómo Dios, siendo el Señor de la creación y el Padre de todas las cosas, hacía un pacto con un mortal, con Abraham en este caso. Y vamos a leer Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice, y le dijo, y nada más para seguir con el rompecabezas, acuérdense, Abraham le dice, Señor, no tengo hijo, no tengo heredero, ¿quién me va a heredar? Va a ser mi mayordomo. El Señor le dice, no va a ser tu mayordomo, va a ser un hijo tuyo que va a salir de tus entrañas. Y no solamente le dice eso, sino que eleva la promesa que le había dado. Ya no solo iba a ser como la arena del mar, el polvo, sino también va a ser como las estrellas. Y no solamente eso, sino que Abraham le dice ahora, aquí en Génesis 15, 7 y 8. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y dice, acuérdate, Abraham, acuérdate, yo te saqué porque vas a heredar. Y Abraham hace una pregunta que yo creo que la hemos hecho muchos varias veces. Y él le responde, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, aquí vimos que continuó el diálogo que empezó entre el Señor y Abraham. El Señor le vuelve a afirmar su promesa. Yo te saqué y vas a heredar. El Señor confirma otra vez, pero Abraham le pregunta, ¿y cómo, Señor? ¿Cómo sé que la heredar? Tú me has dicho, pero necesito algo más. Necesito que tú me confirmes, necesito una forma de yo decir descansar y poder tener esperanza. Y cuando nosotros conocemos al Señor de una forma íntima en algún área de nuestras vidas, eso desarrolla en nosotros esperanza. Ahora, hermanos, estoy seguro de que algunos interpretarían esta declaración de Abraham como una duda o como una incredulidad, pero no creo que este sea el caso. Más bien, como que estaba Abraham pidiendo un, ajá, ¿y cómo? ¿No? Miren, vamos a hacer otra remembranza cuando el ángel llega con María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, y le dice, bueno, pues vas a dar a luz, y sin haber conocido un hombre, y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y pues así va a ser. Y María, y María le pregunta también al ángel, ¿y cómo va a ser esto? ¿Va a haber una señal? ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que es algo similar lo que Abraham le está preguntando al Señor. No creo que sea ninguna incredulidad, sino ¿y cómo le vas a hacer, Señor? Porque, hermanos, Abraham para estos entonces ya era un anciano. Su esposa Sara era una anciana. Y entonces Abraham se empieza a preguntar, ¿y cómo va a funcionar esto? Porque todo humanamente hablando parece no haber forma de que esto suceda. El día domingo yo estuve también hablando de eso en la iglesia. Hay veces que humanamente hablando podemos decir, esto no tiene esperanza, esto no va a funcionar, esto no le veo pies ni cabeza. Y es lo que Abraham está diciendo, Señor, ¿y cómo le vas a hacer? Y veamos qué le dice el Señor en Génesis 15, versos 9 y 10. Le dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso
cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Lo que estaba a punto de pasar aquí era una transacción que era muy habitual en esos días. Y Abraham, que venía de Aram, que venía de esta tierra de los cananeos, sabía exactamente qué iba a pasar. Cuando dos personas se disponían a hacer un pacto, generalmente tomaban un becerro, lo llevaban al centro del pueblo, lo partían por la mitad, se hacía un camino de sangre y las dos partes que celebraban el acuerdo caminaban entre las dos mitades, pisando esta sangre. Y lo que estaban diciendo es, si yo fallo en cumplir mi parte del trato, tú tienes el derecho de inmolarme y de pisotear mi sangre. Por eso, hermanos, los pactos son irrompibles. No hay forma de romper un pacto porque la única manera, o si se rompía un pacto, tenía que morir la otra persona. Aquí quiero hacer una mención. El matrimonio es un pacto. Y aunque humanamente en nuestras leyes humanas existe el divorcio y la separación, delante de Dios hasta que no hay una muerte, no existe la disolución del matrimonio, porque es un pacto. Y los pactos tienen efectos hasta que alguna de las dos personas muere. Así que Abraham, hermanos, sabía exactamente lo que iba a pasar. Y en las escrituras encontramos otro pasaje donde nos habla de esto. En Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Y vean de nuevo cómo está mencionando. Traspasaron mi pacto y no cumplieron las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. ¿Y cómo habían celebrado este pacto? Dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Es decir, el Señor les está recordando aquí, ustedes habían hecho un pacto conmigo. A los principales de Judá, a los príncipes de Jerusalén, los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. De nuevo, hermanos, Abraham sabía muy bien lo que Dios estaba por hacer con él. De hecho, Abraham le acaba de decir al Señor, ¿cómo voy a saber que esto, cómo va a funcionar? Y Dios le dice, voy a hacer un pacto. Y Abraham, al saber eso, tenía la plena certeza que iba a suceder, porque él sabía que implicaba el hacer un pacto. Sin embargo, esta transacción iba a ser muy diferente a cualquier transacción que Abraham hubiese conocido o pasado. Dios le iba a mostrar a Abraham que el verdadero acuerdo iba a ser entre el Padre y el Hijo, haciendo así una promesa inmutable. Entonces recordemos que el Señor le da instrucciones muy específicas a Abraham. Le dijo que partiera los animales en dos, que los separara. Por supuesto hubo un camino que estaba lleno de sangre entre ambas mitades de los animales. Y es interesante, hermanos, el tipo de animales que el Señor le pidió a Abraham. Es importante que veamos el significado de los animales usados en este ritual. Abraham, recordemos que está antes de la ley levítica, antes de Moisés, antes de que se dieran los 10 mandamientos. Sin embargo, estos animales fueron usados después en los sacrificios levíticos y son interpretados para nosotros en la ley. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos animales. El becerro o la becerra nos habla de la purificación del pecado pasivo. ¿Qué es el pecado pasivo, hermanos? ¿Somos responsables o el pecado pasivo es aquel que se comete sin intención? No tenía yo la intención de hacer algo tal vez, pero pues cometí eso. O el no hacer algo que debería de hacer. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Santiago 4:17? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se le conoce como el pecado pasivo. El siguiente animal es el carnero. El carnero nos habla de la consagración. Y consagración significa separación. Dios demanda de nosotros una vida separada. Recordemos que el carnero era un animal que tenía la pezuña hendida
y que tenga la pezuña hundida nos indica que Dios está pidiendo que nuestras vidas sean separadas del pecado, separadas de este mundo y separadas de la carne. Y esto nos habla, hermanos, que hoy en día hay mucha mezcla en el pueblo de Dios. El día domingo, Pastor Dan Karam estuvo dando un mensaje en su iglesia y el título que le puso al mensaje es que la iglesia está en crisis. La iglesia de Dios está en crisis. Hay mezcla en la iglesia. No hay una caminata separada. Y de esto también estuvimos hablando el día domingo en el mensaje. Necesitamos aprender y necesitamos pedir al Señor de su gracia de vivir una caminata separada. Hoy en día estamos haciendo muchas concesiones con la carne, con el pecado, con el mundo. Y hermanos, esto no nos va a permitir hacer o validar o refrendar el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Tengamos cuidado con las mezclas. El siguiente animal fue una cabra. Y la cabra nos habla del pecado por ignorancia. Ustedes van a encontrar en Números capítulo 15, verso 27, que algunos ofrecían pues, por si pequé. Y esto no existe solamente ahí. Si ustedes recuerdan el libro de Job, dice que Job, cada que se juntaban sus hijos a comer o a hacer algo, él iba y ofrecía un sacrificio por si hubieran pecado delante de Dios. Y es que algunos pecados, hermanos, nosotros no estamos conscientes o no sabemos que lo hicimos, pero esto no es excusa. Por ejemplo, yo recuerdo que un día estaba en el estado de Hidalgo y habíamos ido a un lugar, a unas aguas termales, y yo iba manejando y me paró la patrulla. Y entonces yo le dije, ¿por qué me para? Y me dijo, viene en sentido contrario. Bueno, yo volteé, yo solo, era una calle empedrada, no había señales, es un pueblito. Le dije, es que no hay señales, yo no sé que esta calle pues era sentido al revés del que yo iba. Y yo no sabía que iba en sentido contrario. Y recuerdo que el policía me dijo, pues el que no sepa, no lo va a eximir de su infracción. Y me pusieron mi infracción. Esto es algo similar, hermanos. Hay veces que nosotros cometemos algún pecado, tal vez sin estar conscientes de que eso que estábamos haciendo es pecado. Pero tal vez porque no nos los han enseñado todavía, o porque no hemos llegado a un nivel espiritual más cerca del Señor, o porque no queremos llegar, también es otra opción. Pero esto no nos exime de que si cometemos un pecado debemos nosotros de pedirle al Señor que nos libre. El rey David decía, Señor, líbrame, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Y también en otro salmo dice, aún de lo que me es oculto, Señor, guárdame y líbrame. El siguiente animal que vemos es la tórtola. Y la tórtola nos habla del holocausto, nos habla del compromiso. Nos habla de lo primero que tenemos que hacer, como el primer mandamiento, que es alabar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón. Cuando alguien era presentado, un primogénito era presentado delante del Señor, era uno de los animales que también se llevaban. El siguiente animal es el palomino. Y el palomino nos habla de la ofrenda por el pecado que pueden leer en Levítico capítulo 5, versículo 7. La ofrenda por el pecado trata con la naturaleza del pecado en nuestras vidas. Y Dios quiere que conozcamos la provisión completa y la victoria que hay en la cruz sobre la naturaleza del pecado, hermanos. La victoria sobre el pecado no significa erradicar totalmente la naturaleza del pecado, sino dominarla. Y recordemos Romanos 6:14 que nos habla de esto. Y esto es algo en nuestras vidas que tenemos que estar trabajando, hermanos. De nuevo quiero hacer una recapitulación porque regresemos al rompecabezas. Abraham le está diciendo al Señor, Señor, pues ya pasó mucho tiempo y yo no veo, lo voy a trasladar a nuestros días. Llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, Señor. Llevo tanto tiempo orando, tanto tiempo leyendo,
todas las promesas que tú me has dado y no veo nada claro. El Señor le recuerda a Abraham su promesa otra vez y le dice, yo te saqué, no te va a heredar tu mayordomo, te va a ayudar un hijo tuyo. Abraham le dice, ¿y cómo le vas a hacer, Señor? Porque esto parece imposible. El Señor le dice que parta estos animales y voy a hacer un repaso. Purificación del pecado pasivo, del pecado de no hacer lo que tenemos que hacer. Una vida consagrada, una vida separada, no pecar por ignorancia, una vida de compromiso, una ofrenda por el pecado. Y cuando Abraham se da cuenta, hermanos, el compromiso que está haciendo con el Señor, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero antes, tengo una filmina más. Debemos cumplir las ofrendas para llegar a la plenitud de Dios. Estos sacrificios representan áreas donde Dios trata con nosotros a lo largo de este viaje del peregrino. Históricamente Cristo cumplió estas ofrendas en su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Tú y yo, si queremos la plenitud del Señor, tenemos que también pasar por cada uno de estos sacrificios. Purificación del pecado, pedir perdón también por lo que no hemos hecho que debimos de haber hecho, por llevar una vida en consagración, aún por el pecado en ignorancia, por un compromiso con el Señor y por tratar y lidiar con el pecado en nuestras vidas. Si queremos la plenitud de Dios, debemos de pasar por cada una de estas cosas. Espiritualmente, cada uno de nosotros vamos a cumplir cada una de estas ofrendas al caminar en el Espíritu, al rendirnos al Espíritu, y venceremos por medio del poder del Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Y vamos a tener que terminar aquí por causa de tiempo, pero démonos cuenta, hermanos, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, y Abraham estaba consciente de esto. Señor, ¿quieres que no solo yo, sino que mi descendencia también estemos purificados del pecado, aún por lo que debimos de hacer y no estamos haciendo? ¿Quieres que llevemos una vida consagrada, que yo y mi descendencia llevemos una vida consagrada, separada de este mundo, sin mezcla? ¿Quieres que estemos libres aún del pecado que hacemos por ignorancia o porque no hemos querido instruirnos en tu ley, entonces no conocemos qué no debemos de hacer? ¿Quieres que tengamos un compromiso contigo? ¿Quieres que lidiemos con el pecado en nuestras vidas? Y cuando Abraham, hermanos, entiende todo esto, dice Génesis capítulo 15, versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Parecía como que Abraham queda aquí en una desmayado, como si estuviera en un sueño profundo, como si fuera incapaz de levantarse, de despertarse cuando él ve la magnitud de lo que está a punto de suceder, del pacto que él está a punto de hacer con Dios, y él consciente de que él y su descendencia no iban a ser capaces de guardar y de llevar a cabo este pacto que está a punto de hacer con el Señor, y dice que cae sobre él. Esto no se puede mover, no se puede levantar. Dice aquí que cae como con temor, con sueño. Dios le iba a enseñar en este momento a Abraham cosas grandes, tremendas, preciosas, que vamos a ver la próxima clase y la próxima semana. Pero me gustaría que guardáramos en nuestros corazones, hermanos, que Dios es un Dios que cumple promesas, pero que quiere que también tú y yo tengamos un compromiso con Él. Y si vamos a hacer un compromiso con Dios, si vamos a hacer un pacto con Dios, tengamos mucho, mucho cuidado, porque no es cosa ligera. Y les quiero recordar este pasaje de Jeremías. Voy a entregar a los hombres que traspasaron mi pacto y que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. En mi presencia. ¿Cuántas veces le hemos prometido tú y yo algo al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ahora sí ya, voy a dejar esto? Señor, voy a romper esta relación. Señor, voy a dejar esta área de mi vida. Señor,
voy a superar esta área de mi matrimonio. No lo sé, pero tengamos cuidado, hermanos, cuando le decimos algo al Señor en su presencia, y hagámoslo. Y pidamos de su gracia para pasar por cada uno de estas ofrendas que debemos de vivir y que sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, vamos a heredar las promesas que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta clase. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que en nuestros corazones pongas ese anhelo, Señor. Ese anhelo por vivir unas vidas separadas, por estar comprometidos contigo, por dejar el pecado, Señor, por aborrecer lo que tú aborreces, por vivir una vida en santidad, Señor. Y que inquiramos en tu ley, que queramos cada día crecer contigo para que tú nos muestres qué más áreas de nuestra vida deben de ser cambiadas y que caminemos hacia ti, Señor, y que lo que te hayamos dicho, lo que te hayamos prometido, Señor, lo que hayamos comprometido, lo podamos cumplir. Perdónanos, Señor, porque muchos no hemos guardado este pacto, muchos hemos seguido en pecado, muchos no hemos dejado relaciones, muchos no hemos dejado áreas de nuestra vida. Pero hoy queremos hacer un compromiso para que tú nos ayudes a proseguir. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque yo sé que tú nos darás de tu gracia para continuar a aquellos que la pidan y a aquellos que de corazón sincero, Señor, te buscan. Bendice a mis hermanos, guárdales en el hueco de tu mano y que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.